Dios los bendiga, hermanos. Una vez más me toca estar con ustedes compartiendo un tema que espero sea de bendición para todos ustedes. Es un tema que no es nuevo, es un tema que todos conocemos, pero que es de gran importancia en la vida del creyente. Vamos a estar hablando sobre el intercambio que hizo Cristo en nuestras vidas, ese intercambio inmerecido, y así es como he titulado este tema, un intercambio inmerecido. Y considero que es un tema que debemos tener muy presente todos aquellos que nos consideramos cristianos, todos los que hemos nacido de nuevo, porque esta es la columna del Evangelio, que Cristo vino y murió por nosotros. Y las buenas nuevas, eso significa básicamente, las buenas nuevas significan o están basadas en Cristo. Y estas buenas nuevas empiezan con una mala nueva, que si recordarán, esa mala noticia era de que estábamos distanciados de Dios a causa de nuestro pecado, pero Él en su infinita misericordia nos muestra su amor enviando a su Hijo a morir por nuestros pecados. Antes de continuar, y por los nervios se me pasó, que quiero saludarlos a todos una vez más, diciéndoles que tengo muchos deseos de estar con ustedes, de abrazarlos, de estrechar su mano. Los que me conocen, que saben que soy un poco reservado, bueno, aún los que somos reservados también somos expresivos, ¿verdad? A la hora de mostrar a la amistad, el aprecio. Reciban un saludo de mi esposa también. Y bueno, vamos a entrar de lleno a la palabra del Señor. Si me acompañan, por favor, en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, estaremos leyendo del versículo 18 al 21. Dice la palabra del Señor: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros a la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros le hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Voy a repetir este versículo 21, que es el que voy a estar basando este mensaje. Lo repito, dice: al que no conoció pecado, por nosotros le hizo pecado, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Les comentaba que me interesó mucho retomar este tema porque esto viene siendo la parte esencial en el creyente. Esto viene siendo lo que nos da vida, nos da esperanza en la vida del cristiano. Porque de qué otra manera, hermanos, hubiera sido que Cristo no hubiera venido a morir en la cruz por nosotros. No estaríamos predicando el Evangelio. No existiría un Evangelio, vaya. Si Cristo no hubiera venido a morir por nuestros pecados, tendríamos un futuro en la muerte eterna. No tendríamos un motivo para vivir. Pero el Padre, en su infinita misericordia, nos ha dado a su Hijo, y es por medio de su Hijo que nos da esperanza, primeramente. Sí, ciertamente en esta vida hay dolor, hay tribulaciones, hay aflicciones, pero todo esto que vivamos aquí
es temporal comparado con la vida eterna, donde vamos a estar con el Padre, con Dios, con el Hijo, sin problemas, sin preocupaciones, no más lloro, no más problemas, y una vida eterna al lado de aquel que nos amó primero. También, como lo mencioné, si hubiera alguien que aún no ha nacido de nuevo, alguien que aún no se ha rendido a Cristo, este es el momento para que pongas atención a lo que Dios tiene para tu vida. Y es importante que pongas atención hoy porque no sabes tú si la tendrás después. La necesidad del hombre de ser reconciliado con Dios. Dios es el que fue ofendido, Dios es el ofendido y es quien inició ese proceso de reconciliación. Si nos trasladamos al Génesis, cuando Dios creó al hombre, que lo creó a su imagen y semejanza, y le puso nombre, le puso el nombre de Adán, lo creó a su imagen y a semejanza, no para que fuera un Dios, sino con todos los atributos que tiene Dios. Alguien amoroso, alguien paciente, alguien con todos esos atributos que Jesús nos enseñó cuando estuvo aquí en la tierra. Pero el hombre decidió vivir una vida apartado de Dios, desobedeció, y fue el primer error que cometió el hombre, que fue Adán en este caso. No obedeció las indicaciones de Dios y tuvo una muerte no solamente espiritual, ¿verdad?, sino que fue desechado del huerto del Edén. Y desde entonces Dios ha intentado reconciliarse con el hombre, refiriéndome al hombre, a la humanidad entera. Y la palabra reconciliación viene 5 veces en el versículo del 18 al 21. Pablo en esta carta a los Corintios recalca esa parte, ¿verdad?, de que debemos de ser reconciliados con Dios. Dios creó al hombre para glorificarle y tener comunicación con él, pero el hombre escogió el camino contrario. Mas, sin embargo, la misericordia de Dios ha sido la que no ha exterminado la existencia del ser humano, del hombre, porque le ama, ¿verdad? Pero le ama de acuerdo a los estatutos y a lo que Él le demanda como debe vivir el hombre. Regresando al pasaje, en el versículo 21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. He partido este versículo en 3 partes y vamos a estar viendo la primera: al que no conoció pecado. Al que no conoció pecado. Como ya mencioné hace rato, Dios aborrece el pecado. Bueno, ¿y en qué parte de la Biblia viene esto, verdad? Hay varias citas que en el Antiguo Testamento menciona cómo contempla a Dios al pecador. Aquí tengo únicamente 3 que las voy a leer. La primera es en Salmos capítulo 5, versículo 5. Dice: los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Salmos capítulo 7, versículo 11 dice: Dios es juez justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma aborrece. No sé si han escuchado sí lo han escuchado, y es una manera incorrecta de decirlo cuando a una persona que no conoce de Dios se le dice: Dios te ama y quiere que seas su hijo. ¿Por qué digo que no es correcto? Porque realmente Dios está airado con la persona y lo primero que Dios quiere no es que sea su hijo, lo primero que Dios quiere es que se arrepienta de sus pecados. Y es lo que vamos a estar viendo durante este pasaje, este mensaje. Hay otras citas que solamente las voy a mencionar que hablan acerca de que Dios está airado con el hombre pecador. Viene en Proverbios capítulo
3, versículo 32 y también en Proverbios 11, 20. Otra cita es en Proverbios 15, 26. Todos estos textos nos hablan claramente cuál es el carácter de Dios para con el hombre pecador. Y cómo ve Dios con desagrado y cómo ve Dios con desagrado el pecado y cómo está su ira contra el impío, ¿verdad? Ahora decimos, bueno, son citas del Antiguo Testamento, pero ¿qué dice el Nuevo Testamento? Porque es el mismo Dios. En una ocasión Jesús Adrián Romero dijo que él prefería al Dios del Nuevo Testamento porque era un Dios que mostraba más amor. Por supuesto que esto que mencionó él era totalmente errado porque Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. Vamos a leer unas citas del Nuevo Testamento. Una es en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 18 al 20. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y luego el versículo 20 dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Dios va a reprender las obras del hombre pecador. Es el mismo Dios que citamos hace rato con respecto al Antiguo Testamento. Hay otra cita más, está en el mismo Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Todo aquel que no acepte al Hijo, la ira de Dios está sobre él. Y en aquel día no va a haber excusas, hermanos. Romanos capítulo 1, versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Romanos 5, del 8 al 9. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿De qué ira? De la ira venidera. Hay otro también en Hebreos capítulo 12. Este es de mis favoritos. Hebreos 12, del versículo 28 al 29. Dice, así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Entonces, todos estos textos del Nuevo Testamento, donde nos habla de la ira de Dios y el castigo reservado para el hombre pecador, yo creo que sí son bastante claros en cuanto a que todo aquel que no se ha rendido a Cristo, todo aquel que no se ha arrepentido de sus pecados, que no ha pedido perdón por sus pecados en el nombre de Cristo, está contra la ira de Dios. Creo que es el mismo concepto que maneja el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Ahora, podríamos decir, o no podrás tal vez entender por qué un Dios de amor también es fuego consumidor, o por qué puede ser un creador y bondadoso, un Dios creador y bondadoso, mostrarse airado en contra de lo que Él creó con sus manos. Pero la respuesta a esto es que Dios es un Dios justo. Eso quiere decir que Él obra con justicia y que pagará a cada uno conforme haya obrado en este mundo. Entonces, la respuesta a que Él va a castigar al impío es porque Él es un Dios que obra con justicia. Es un Dios que no le agrada el pecado. Es un Dios que no se agrada de las injusticias, no se agrada de la vida pecaminosa del hombre.
y él recalca esa parte, ¿verdad? Que no le agrada el pecado. Pero entonces, ¿qué es pecado? Vamos a repasarlo, lo conocemos el concepto, pero lo voy a mencionar de todos modos. Dice que conocemos como pecado todo aquello que representa una infracción cometida contra la ley de Dios. Dios nos dio una ley moral por medio de Moisés, nos dio los 10 mandamientos. Y tú me podrás decir, bueno, yo cumplo con esos 10 mandamientos. Los 10 mandamientos dicen, no matarás. Yo no he matado, ni pienso hacerlo. Los 10 mandamientos habla de no cometerás adulterio. Yo he vivido con mi esposa y no he conocido otra mujer más que mi esposa, y en nuestra vida de matrimonio nunca le he fallado. Bueno, vamos a analizar realmente qué concepto tienen estos 10 mandamientos, así rápido, no me voy a entretener mucho. Y este verdadero concepto lo recalcó Jesús cuando vino aquí a esta tierra, y cuando muchas de las veces los mismos sacerdotes y los escribas querían a él agarrarlo en un error y le hacían preguntas sobre la ley y querían que se equivocara para poder tomarle preso, ¿verdad? Y llevarlo ante las autoridades. Hay una parte donde Jesús nos explica esto. En el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo del 21 al 22, dice de esta manera: Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo o tonto, que también significa, cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Aquí el maestro les recalcó que el verdadero significado de esa parte, de los 10 mandamientos, de esa parte de la ley, que no matarás, es igual de grave que si te enojas contra tu hermano, contra tu prójimo. Cuando te enojas y que en tu mente maquinas cosas en contra de tu hermano por tu enojo, has pecado de tal manera que es igual que si hubieras cometido un asesinato. Delante de Dios es lo mismo, porque a Dios le desagrada la ira. A Dios no le gusta ese comportamiento en el hombre. Ahora me podrás decir lo que te comenté hace rato, ¿verdad? Yo siempre le he sido fiel a mi esposa y nunca he cometido adulterio. Bueno, Jesús en el Evangelio de Mateo, también capítulo 5, del versículo 27 al 28, menciona lo siguiente: He dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en ella en su corazón. Aquí habla de cualquiera que mira a otra mujer para codiciarla. Entonces, para eso y cometer el mismo acto de adulterio es lo mismo, es pecado. Y está también en desagrado para Dios. Recuerdo una ocasión, alguien mencionó en un curso que tuve en la escuela, cuando tú entras a un elevador, el elevador se abre, sale una mujer que a ti te pareció atractiva. Bueno, tú ves a la mujer cuando te la topas, pero ahí hay dos cosas que puedes seguir, ¿verdad? Entras al elevador y hasta ahí llegó tu primer pensamiento, ¿verdad? Simplemente la viste porque te la topaste. Pero cuando tú le das lugar al segundo pensamiento, que es más allá, y echas a volar la imaginación, es a lo que se refiere esta parte de que codicias en el corazón, y entonces ya has pecado contra Dios. También en el Evangelio de Santiago, en el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 17, nos dice que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Si tú estás platicando con una persona que no conoce de Cristo y se da la situación para mostrarle el Evangelio,
pero no lo haces, has pecado contra Dios. Porque sabiendo hacer lo bueno, no lo hiciste. Y mostrar a otros el Evangelio no solamente es algo bueno, sino es una comisión que tenemos todos los creyentes. Anunciar el Evangelio a todos aquellos que no le han escuchado, que no le conocen. Otro ejemplo que tenemos es en el Evangelio de Mateo también, capítulo 22, versículo 37 al 40. En esta ocasión nos da Jesús un resumen de toda la ley. Dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende la ley de los profetas, dice. Y yo creo que en eso se resume todo, no porque yo lo crea, porque el Señor aquí lo está diciendo, Jesús lo está diciendo. Y hay un ejemplo que quiero tocar para visualizar este pasaje. Es de ese joven rico que se acercó a Jesús, que viene, no lo voy a leer, lo voy a comentar nada más, viene en el Evangelio de Mateo, capítulo 19, del versículo 16 al 23. También viene en el Evangelio de Marcos y viene más a detalle. Este joven rico, explica Mateo, que llegó corriendo con Jesús. En Mateo no lo dice, pero en Marcos sí, dice que hincó la rodilla, ¿verdad? No se postró ni hincó las rodillas, únicamente hincó una rodilla. Se postró, llegó a Jesús y le pregunta, maestro bueno, ¿qué haré para tener la vida eterna? Le dice, y Jesús le responde, ¿por qué me llamas bueno? Entonces Jesús le dice, bueno, guarda los mandamientos, y le menciona los mandamientos, ¿verdad? Y le dice a este joven, los he guardado desde mi juventud. Los mandamientos los he guardado desde mi juventud, dice él. Le dice Jesús, has hecho muy bien, parafraseándolo yo, con mis palabras, dice, ok, muy bien, ahora solamente te falta una cosa, entrega todas tus posesiones a los pobres. Y este joven rico se puso muy triste, agachó la cabeza y se fue. Si este joven rico realmente hubiera puesto en práctica estos dos mandamientos de amar a Dios por sobre todas las cosas, hubiera hecho la voluntad que le dijo Jesús. Ahora, si hubiera aplicado el segundo también, si hubiera amado a su prójimo como él mismo, hubiera entregado esas posesiones, sus riquezas, a los pobres, a los necesitados. Pero no fue así, y Jesús le dice a sus discípulos, ciertamente, difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja, pero no se refería Jesús a que un rico no va a entrar al reino de los cielos, sino que este joven rico tenía toda su confianza y todo su amor en el dinero, en sus propiedades, en sus riquezas. En eso estaba fundamentado o apoyado el amor de este joven. A eso se refería Jesús. Y la evidencia de eso, de lo que él tenía en su corazón, de lo que ese joven rico tenía en su corazón, era esto, que se inclinó hacia lo que él tenía en lugar de hacer la voluntad de Dios, de demostrar ese amor por Dios por sobre todas las cosas, de demostrar su amor para con el prójimo. Entonces, no hay hombre en la faz de la tierra, no ha habido hombre, no lo hay y no habrá hombre que no cometa pecado. Todos los hombres, toda la humanidad comete pecado. Hubo solamente uno que no lo hizo y ese fue Jesús. Dice en Romanos capítulo 3 versículo 10, como está escrito, no hay justo ni aun uno.
No hay justo ni aún uno, ni aún uno hay. Y en el siguiente versículo, el 23 del mismo capítulo 3, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, todos, del griego al español significa lo mismo, todos. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por eso cuando dice alguien que no ha nacido de nuevo, que no conoce de Cristo más bien, es que yo soy una persona buena, yo voy a la iglesia popular cada domingo, doy ofrendas, ayudo a los necesitados, no le hago mal a nadie. Bueno, aquí dice que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El pecado ofende a Dios y lo ofende tanto que nos separa de Él, de ahí de la necesidad de que haya una reconciliación. Pero para que haya esa reconciliación, tiene que haber un intermediario, un Salvador. Y eso es lo que convierte a Jesús como ese Salvador que cumple con todas las características, porque Él, a pesar de que era 100% hombre, Él nunca pecó y siempre hizo la voluntad del Padre. Jesús vino a ser ese Salvador representado en muchas figuras mencionadas en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, como parte de la ley, Dios instituyó una serie de sacrificios por los pecados que el pueblo cometía. Una de esas fiestas era el Yom Kippur, que también es conocido como el día de la expiación, el perdón o el día del arrepentimiento. Y esta se celebra una vez al año. Se celebraba una vez al año en donde el sumo sacerdote entraba hasta el lugar santísimo y ofrecía primeramente sacrificio por sus pecados y luego por los del pueblo. Y era característico en esta persona, en el sumo sacerdote, que tenía que ingresar con unas campanitas en el borde de sus vestiduras, de tal manera que todo el tiempo él estaba en continuo movimiento y se escuchaban las campanitas como una indicación de que todavía estaba vivo. Si él por alguna razón había cometido pecado y no había sido él purificado y entrar al lugar santísimo, él inmediatamente caía muerto. No se escuchaban las campanitas. Y otra característica era que lo tenían atado al talón, a una de sus piernas por el talón con una cuerda. Y si no se escuchaban las campanitas, lo jalaban hasta afuera ya muerto. Gracias a Dios, nosotros tenemos acceso al lugar santísimo por medio de Cristo Jesús. Gracias a Dios que es por Cristo que nos podemos acercar hasta Él. Y cada vez que nosotros nos equivocamos o fallamos, podemos dirigirnos a Él con un arrepentimiento genuino y con un dolor por haber cometido ese pecado, que nos duela el pecado que cometimos, y pedirle que nos perdonen en el nombre de su Hijo amado, y Él nos perdona, porque Él ya se cobró ese pecado por medio de Cristo. Entonces, estos sacrificios, todos estos sacrificios mencionados en el Antiguo Testamento, solo eran sombra de lo que había de venir. Y eso es mencionado en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 1. Dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. En otras palabras, esos sacrificios no limpiaban el pecado en la persona, porque todo eso era sombra de lo que había de venir. Y gran parte del Antiguo Testamento y todo el Nuevo Testamento también está enfocado y hablándonos de Cristo. En el Antiguo Testamento voy a mencionar únicamente dos ejemplos: el tabernáculo. Si se acuerdan del tabernáculo, cómo estaba construido y todos los accesorios y lo que simbolizaba cada accesorio, pues todo eso era una representación de Cristo.
En Éxodo capítulo 21, del 4 al 9, nos habla cuando el pueblo en su desánimo empezó a quejarse y empezó a quejarse por el maná que Dios les enviaba del cielo. Y esa queja llegó a Jehová y Jehová les envía serpientes que los mordían y el veneno era tan letal que al instante morían. Y ahí va el pueblo otra vez con Moisés a pedirle que intervenga a favor de ellos con Dios para que les perdone. Y eso es lo que hace Moisés. Moisés se acerca a Jehová y Jehová le dice: levanta un asta, pon una serpiente de bronce en la parte de arriba. Y todo aquel que sea mordido por la serpiente, cuando mire esta serpiente de bronce, será sano. Y así era como se presentaba. Eran mordidos por la serpiente, la miraban y al momento quedaban sanos de esa mordedura de la serpiente. Ahora, esto que muestra este pasaje de Éxodo, como le repetí en el capítulo 21 del versículo 4 al 9, no era más que también una sombra de lo que vendría más adelante. Eso representa a Jesucristo. La serpiente simboliza maldición, y así es como se maneja en toda la Biblia. Esa serpiente que fue colocada en esa asta, bueno, pues representaba a Cristo también, hecho maldición por nosotros, crucificado en una cruz, que cuando, por ejemplo, en el Antiguo Testamento los que miraban esa serpiente eran sanados, nosotros, cuando nos rendimos a ese sacrificio en Cristo, nuestro pecado es limpiado. Así como los que eran mordidos por la serpiente morían, los que no se han arrepentido de sus pecados, los que no se han rendido a Cristo, tienen una muerte eterna. Y es de esa muerte eterna de la que Dios nos ha librado por medio de Cristo. Entonces, solo Cristo pudo tomar ese lugar porque era perfecto y sin pecado. Cristo es ese Salvador que vino a esta tierra, que fue 100% hombre, pero nunca pecó. En el mensaje del domingo nuestro hermano Heriberto mencionó algo, y aquí yo también les voy a mencionar otros ejemplos en donde la Biblia nos habla de que Cristo no pecó. Voy a mencionar unos testigos, voy a mandar llamar a unos testigos, en este caso Pilatos, y en el Evangelio de Juan, capítulo 18 al 38, esto fue lo que dijo Pilato. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo ningún delito en él. Y en el capítulo 19, versículo 4, dice: entonces Pilato salió otra vez y les dijo: mirad, os lo traigo fuera, para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y luego, en ese mismo capítulo, versículo 6, dice: cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. También hubo otros testigos que no simpatizaban con Jesús, pero que tuvieron que reconocer que él nunca pecó. Y estos fueron los sacerdotes. Vamos a ir al Evangelio de Marcos. En el Evangelio de Marcos, capítulo 14, desde versículos 55 al 56. Dice: y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban. Pero muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Bueno, entonces, ¿cómo fue que lo llevaron a la cruz? Bueno, lo tuvieron que llevar a la cruz porque Jesús dijo una verdad.
Jesús tuvo que decir una verdad y en base a esa verdad lo crucificaron. En ese mismo capítulo, del versículo 61 al 64, mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo de Dios bendito? Y Jesús le dijo, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando sus vestiduras, dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Por decir una verdad, al Señor lo tomaron y le van a crucificar. Le condenaron porque dijo que se sentaría a la diestra del Padre, y allí es donde está en este momento, sentado a la diestra del Padre. En Hebreos capítulo 4, también nos explica de que Cristo no pecó. Hebreos 4, versículo 15. Dice, porque tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Perdón, lo vuelvo a leer. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Gracias a ese sumo sacerdote, que en su vida aquí en la tierra, él nunca pecó, y gracias a él, que tuvo tentaciones que las vivió, pero nunca cedió a ellas, de tal manera que él nos conoce perfectamente cuando somos tentados, porque recordemos, hermanos, que el ser tentado no es pecado, el pecado es cuando cedemos a las tentaciones. El pastor Sugel Michelin lo describe como que estás tú con un pie en la puerta y alguien de fuera quiere empujar para abrir la puerta, como representando que son las tentaciones que quieren entrar a nuestras vidas, pero nosotros no las dejamos, hasta ahí todo está bien. Esfuérzate en Cristo, porque con tus fuerzas no vas a poder. Con tus fuerzas no vas a poder dejar los vicios, no vas a poder dejar el pecado, no vas a poder dejar la pornografía, no vas a poder dejar el alcohol, no vas a poder dejar de decir mentiras, no vas a poder dejar de dejar esas cosas que a Dios les desagradan, al menos que tú quites ese pie y dejes que entren. Dejar que entren sería como dejar de orar, dejar de estudiar su palabra, y en eso sí, cuando tú dejas todo eso, vas a permitir que las tentaciones entren a tu vida. Otro testigo fue Pedro, y este testigo que les voy a comentar convivió con Jesús 3 años. Cualquiera que conviva con nosotros por un tiempo nos va a conocer realmente como somos, ¿verdad? Acuérdense que Pedro era uno de esos discípulos que estaba muy cerca con Jesús. Jesús vivía literalmente con sus discípulos, con los 12 apóstoles, y vivió con Pedro por 3 años. Vamos a la primera carta de Pedro, capítulo 2, del versículo 21 al 22. Dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Si había alguien que podía decir que Jesús nunca engañó a nadie y que nunca pecó, este fue Pedro. Como comenté hace un momento, él convivió con Jesús 3 años. Y miren, hermanos, yo, poniéndome de ejemplo, yo puedo decir en la iglesia que soy cristiano, decirles a ustedes que soy cristiano, pero quienes realmente, ahora sí que validarían si realmente soy cristiano, son mi esposa y mis hijos, porque ellos son los que viven conmigo las 24/7, por decirlo así, más ahora que estamos en cuarentena. Ellos son los que realmente tienen que decir si soy cristiano o no. Lo mismo aquí con Jesús.
Pedro, que convivió íntimamente con Dios, me refiero a que estaban con él los discípulos todo el tiempo, todos los días, a eso me refiero, lo conocieron realmente como él era. Y él dice, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Otro testigo que tengo es Juan, y Juan en la primera carta de Juan capítulo 3 versículo 5 dice, y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en él. Y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados, pero en él no hay pecado, dijo Juan. Él era el discípulo amado, ¿se acuerdan? El que se le recostaba en el pecho. Pues él también lo conoció y él también afirma que él no pecó. Y el mejor de todos es Cristo mismo reconociendo lo que él no pecó. En el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 46, en la versión de la Biblia de las Américas, dice, ¿quién de vosotros me prueba que tengo pecado? ¿Quién de vosotros me prueba que tengo pecado? Dijo Jesús. Y digo verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Entonces, si Cristo pecó, él no hubiera podido ser el Salvador. Si Cristo hubiera pecado, el sacrificio que él hizo en la cruz no hubiera sido válido. En las Escrituras nos muestran las tentaciones que tuvo en el desierto, y el que nos menciona solamente esa parte no significa que fue la única ocasión que él fue tentado. Al menos esa fue la que quisieron dejar registrada o fue la más significativa. No lo sé, pero yo estoy seguro y podemos estar seguros todos de que hubo muchas ocasiones en que Jesús, el Maestro, fue tentado, pero no pecó. El pastor Evis Carballosa hace mención de que cuando Cristo fue tentado en el desierto, que el diablo le dice, si tienes hambre, convierte esas piedras en pan. Y Jesús cuando le dice, de cierto te digo que no solo el pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, comenta Evis Carballosa que para el maestro, con el simple hecho de pensar que él podía convertir esas piedras en pan, con el puro pensamiento las podía convertir en pan. Entonces, realmente fue una tentación muy fuerte para el Señor, porque cuando el diablo le dice que convierte esas piedras en pan, seguramente las vio, y dice el pastor Evis Carballosa, posiblemente, y no pecamos en decir esto, tal vez Jesús se atragantó de saliva, ¿verdad? Porque tenía hambre, pero no pecó y no se dio, sino que con la misma palabra le responde al diablo, ¿verdad? Y ese es el ejemplo que él nos dio, de que con las mismas escrituras debemos de huir de las tentaciones. Y esto es lo que nos lleva a la segunda parte de este versículo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Aquí esta parte de por nosotros lo hizo pecado. Cristo no fue convertido en un pecador. Eso sí, tiene que quedar claro. Cristo no fue convertido en un pecador. Dios lo hizo pecado, pero no un pecador. Él sufrió todas las consecuencias de un pecador, sin serlo. Y podemos ver una de ellas en el Evangelio de Mateo, capítulo 26, en el versículo 67 al 68. Cuando la multitud lo tenía y hicieron justicia de ellos contra él. Dice, entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban diciendo, profetízanos, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Esta parte sí es muy difícil de leerlas, hermano. Dios permitió que los hombres lo tomaran, le jalaran la barba, le jalaran sus cabellos, lo golpearon y se burlaron de él, como si fuera un vil pecador, como si fuera culpable de lo que ellos asumían él había transgredido. En ese mismo libro del Evangelio de Mateo, capítulo 27,
versículo 21 al 23 dice, y respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Ellos dijeron, a Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. La gente prefirió a un criminal en lugar de a Cristo. Compararon a Cristo con un criminal y prefirieron al criminal en lugar de Cristo. Y luego el versículo 23 dice, y el gobernador les dijo, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. Pilato también lo trató como un pecador cuando lo mandó a azotar. Se dice que Pilato lo manda a azotar en contra de su voluntad, según comentaristas bíblicos, porque en el momento que el pueblo le dijo a Pilatos, porque Pilatos no quería ceder ante la multitud, le dice el pueblo, a un rey reconocemos y es César, y él se hace llamar rey de los judíos. Cuando escucha eso Pilato, él lo que hace, toma acciones para en un momento a lo mejor justificarse en caso de que llegara a oídos de César y que él no haya hecho nada. Y él puede decir, no, sí, lo mandé a azotar. Pero bueno, Pilato también lo trató como un vil pecador. También los soldados romanos lo trataron como un vil pecador. Vamos al libro de Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 27. Yo espero que tengan sus Biblias y estén leyendo junto conmigo porque a lo mejor me puedo equivocar, hermanos. El Evangelio de Mateo, capítulo 27, del versículo 27 al 31. Dice, entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Toda la compañía estaba alrededor de Jesús y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo, salve, rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto y le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Lo desnudaron, le golpeaban con la caña en la cabeza. Era la burla en ese momento del maestro. Los soldados lo estaban tratando como un vil delincuente, como un vil pecador. Mas Cristo se permanecía sin hablar. Y es esta parte que a veces a mí me conmueve tanto, como a veces a creyentes, entre comillas, se les olvida esta parte, ¿verdad? Debemos de tener presentes, hermanos, que Cristo sufrió por cada uno de nosotros. Fue tratado como el peor de los culpables y como un vil pecador. Fue tratado como pecador por estos hombres que mencioné, por los sacerdotes, por Pilatos, por los soldados, pero también fue tratado por el mismo Padre como un pecador. Dios lo trató como un pecador. Dice en Mateo capítulo 27, 46, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Recordemos que la muerte de crucifixión era una de las muertes más terribles en aquellos entonces. El morir en una cruz era para el peor criminal y era una muerte horrenda, hermanos. Cristo no solamente está experimentando una agonía física, un dolor físico, sino que está experimentando ser tratado como un pecador por parte de Dios. Eso también era doloroso, que Dios lo tratara como un pecador.
Y esto es lo que nos lleva a la siguiente parte del texto. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Dios permitió que Jesús sufriera en esa cruz como un pecador para ser justificados nosotros, para que nuestros pecados fueran pagados en él. La palabra nosotros, que se refiere aquí Pablo, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, nosotros se refiere a todos los creyentes que hemos aceptado la responsabilidad de exhortar a otros a reconciliarse con Dios. Esa palabra nosotros se refiere a todos aquellos que nos hemos rendido a Cristo y que por fe somos salvos. Y que todos somos justificados por medio de ese sacrificio. De igual manera, el criminal que murió en la cruz, como es explicado en el Evangelio de Lucas, capítulo 23, del versículo 40-43, ese criminal que en un principio también le injuriaba y que después reconoció que Jesús era inocente, porque le dice a su otro compañero, ciertamente nosotros pagamos por nuestros hechos, pero él ningún mal ha hecho. Yo siempre he dicho, tenía un pie en el infierno ya. Pero llegó un momento en que el Espíritu Santo le habló a su vida. De alguna manera, en ese momento él reconoció que Jesús era el Hijo de Dios, porque cuando le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu gloria. Lo que este criminal está diciendo es, tú que eres el Hijo de Dios y que te vas a sentar en la diestra del Padre y que vendrás, acuérdate de mí. Y Jesús en su misericordia le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese criminal alcanzó justicia en Cristo porque reconoció su pecado. Hay un pasaje en Isaías capítulo 53 que nos habla acerca de esto. Es una profecía que habla de Jesús. Es en Isaías 53 del 5 al 6. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él todos nuestros pecados. Mas Jehová cargó en él todos nuestros pecados. Dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, ¿por qué Jehová, en su infinita soberanía, Él hace justicia sobre el Hijo, hace justicia a nosotros por medio del Hijo? ¿Por qué Él lo permite? Bueno, por amor. Lo permite por misericordia y por gracia solamente, hermanos. Porque no hay nada en nosotros, o no hay nada, por ejemplo, en mí, que pueda haber como para que el Señor me perdone por mis pecados si no es por medio de Cristo. Es imposible. Dice Efesios 2 del 4 al 5, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, dice. Es por gracia, hermanos, no porque la merezcamos. Fue por amor, fue por misericordia, fue por gracia. Cristo fue hecho pecado por mí. Dios le imputó, Dios le cargó todos mis pecados a Cristo. A veces decimos, ¿por qué Dios permite el coronavirus? Bueno, Él es un Dios soberano. Y cuando aprendemos y comprendemos esa soberanía de Dios, podemos comprender que esa misma soberanía es la que actuó sobre su Hijo para que Él pagara por nosotros. Porque no debería de pagar Jesús por nosotros. Por eso yo titulé ese mensaje un intercambio inmerecido. Porque no lo merecíamos, hermanos. Hay un pasaje
Y ya con esto voy a terminar. En el libro de Filemón, si me acompañan en el versículo 18 y 19. Dice Pablo, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Hace tiempo escuchamos mencionado esta parte de este libro de Filemón, una aplicación de nuestro hermano Heriberto, y hace mucho tiempo en una clase de escuela dominical con nuestra hermana Marvick. Esta carta a Filemón, como dije, la escribió Pablo a Filemón, pero esta carta la llevaba Onésimo. Onésimo había sido esclavo, había vivido con Filemón como esclavo, pero tuvo que huir Onésimo de Filemón. Algo hizo mal Filemón, le robó, no sé, algo hizo, quedó endeudado con, algo hizo Onésimo con Filemón y quedó endeudado con Filemón y huye. Pero en un lugar se encuentra con Pablo. Pablo le muestra el Evangelio y seguramente ahí conociéndose ambos, concordaron en que conocían a Filemón y le dice Pablo a Filemón, explicándolo así a grandes rasgos, hay que leer la carta, está muy interesante. Le dice, ¿sabes qué? Tienes que ir y arreglar tus cosas allá. Pero lo manda con una carta. Y en esta parte cuando le dice en la carta, si te dañó en algo o te debe, ponlo a mi cuenta. Seguramente cuando Pablo estaba escribiendo esta parte de la carta, se acordaba de lo que hizo Cristo por nosotros. Pablo intercediendo por Onésimo. Pablo iba con Onésimo en la carta. No iba físicamente, pero iba en la carta. Y Onésimo tuvo que ir y presentarse a Filemón, hacer frente a las consecuencias de su vida pasada y arreglar las cosas. Finalmente, Filemón lo perdona. Pero aquí quiero recalcar otra vez esto que dijo Pablo, ¿verdad? Si algo te debe, ponlo en mi cuenta. Yo te lo pagaré, le dice. Demos gracias a Jesús por su vida, porque todos nuestros pecados fueron puestos a la cuenta de Él. ¿Dónde estaríamos hoy si no fuera por Cristo? Cuando estemos en su presencia, Dios no va a ver a Dagoberto, va a ver a Jesús. Porque si estamos hablando de que Jesús tomó mi lugar, porque mi lugar era pagar todos mis pecados, que imposiblemente los podía pagar yo, porque por ser pecador, pero Jesús toma ese lugar y Él paga por mí. Hicimos un intercambio, Él y yo. Él tomó mi lugar y yo tomé el de Él. Al tomar el de Jesús, tengo vida eterna. Al reconocer a Jesús como mi Salvador, al rendirme a sus pies y humillarme y reconocer mi pecado, empieza un proceso que nace en mí. La vieja naturaleza pecadora empieza a desaparecer y se empieza a formar en mí esa figura de Cristo. Entonces, si yo tomé el lugar de Cristo, yo debo de buscar ser como Cristo, porque ya el Dagoberto pecador ya no existe. Hemos intercambiado Jesús y ahora yo debo buscar ser como Cristo. Imposiblemente lo voy a alcanzar en esta vida, pero esa debe ser la tendencia. Y sí van a haber cambios como Cristo, pero no 100% como Él. De tal manera que cuando estemos ante la presencia del Padre, Él, al que va a ver en nosotros, que nosotros reflejemos, es a Jesús. Y entonces sí, Él nos va a decir, ven, hijo mío, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. No porque yo haya hecho cosas buenas me ganaré la vida eterna. Me ganaré la vida eterna por medio de Cristo. Tú y yo, hermano, debemos de estar agradecidos en Cristo
por todo lo que Él hizo en nosotros. Si hay alguien que no se ha rendido a los pies de Cristo, que no ha nacido de nuevo, hoy es el momento. No dejes pasar este tiempo, porque no hay otro camino para ser justificados de la ira de Dios. No hay otro camino para llegar al Padre. No hay otra forma de que Dios pueda reconciliarse con nosotros, solamente por Cristo. Termino este mensaje. Yo espero que haya llegado a quien tenga que llegar y reavivemos esa parte y no se nos olvide que hemos sido reconciliados por medio de Cristo y que compartamos este mensaje a otros hermanos, que no nos lo quedemos. Cuando haya una oportunidad con alguien hay que mostrar ese mensaje, porque también el Señor nos lo va a demandar. Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos pronto y que tengan buena tarde. Hasta luego.